Dios es bueno. ¿Cuántos saben? Y si hoy estamos aquí, escucha esto, si hoy estamos aquí es porque Dios aún tiene propósitos contigo, aún tiene cosas que hacer contigo en esta tierra y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, tener vida, podernos despertar en la mañana, abrir nuestros ojos y decirle gracias, Señor, gracias porque tú deseas que aún esté en esta tierra. Amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a Dios agradeciéndole? Mire, yo no sé si usted está en el mismo pensamiento que yo, pero yo creo que hoy algo hermoso de parte de Dios va a pasar. El que nos podamos reunir el día de hoy domingo, todos juntos como hermanos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, yo creo que algo especial. Aunque lo hemos estado haciendo en nuestras casas, hemos estado siguiendo la transmisión, sé que el reunirnos más en este lugar, algo pasa de parte de Dios. Y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Dios va a hacer grandes cosas. Y estaba deseoso de que pudiéramos llegar a su casa, porque Él habita aquí. Simplemente nosotros venimos aquí a reunirnos con Él. Amén. Denle otro fuerte aplauso a Dios. Y ahora sí vamos a alabar con todo nuestro corazón. Bienvenidos a todos. Dile que está a tu lado, bienvenido. Un gusto volver a verte. Dile, ya pronto nos abrazaremos. Amén, Señor Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Rey, gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has sostenido. Tu diestra, Señor, tu misericordia nos ha sostenido hasta este día, Padre. Te damos las gracias. Te reconocemos, eres grande, eres poderoso, Señor. Eres nuestro Dios, Señor. En tus manos están nuestros tiempos, Padre. Gracias, mi Rey. Te adoramos. Es bueno alabarte, es bueno cantar tu nombre, Señor. Es bueno declarar lo que tú eres, Señor, para que el mundo reconozca, Padre, que solo tú eres Dios, Señor, y que tú tienes el control de todo lo que está pasando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toma el control de este lugar, hermoso Espíritu Santo. Llénanos, hermoso Espíritu Santo, con tu hermosa presencia. Te anhelamos, estamos gozosos, Señor, de estar nuevamente reunidos aquí para adorarte, Señor. Venimos con una actitud diferente a la de antes, Señor. Hoy venimos más agradecidos y más entendidos que tú eres todo y que a ti te necesitamos, Señor, totalmente para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey. Vamos a alabar. Vamos a alabar, prepárense, iglesia. Vamos a alabar a nuestro Dios. Con alegría, vamos. Puedes alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Tu misericordia y tu fidelidad. Puedes alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana como anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta ti tus maravillas, mi canción es
fidelidad. Y le guardamos. Puedes alabar, subir o cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana vamos a anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Vamos. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, con tus labios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, con tus labios llenaré. Mi alegría. Gracias, Rey. Alegres cantamos. Alegres y agradecidos estamos, Señor. Iglesia, díselo. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, con tus labios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mi canción es todo el día, con tus labios llenaré. Una vez más, díselo, cantaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, tu canción es todo el día. Alegres y gozosos estamos, Rey. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Rey. Grito de júbilo. Estamos gozosos, Señor, y cantamos y nos alegramos en ti, Señor. Gracias, Rey. Es bueno adorar a nuestro Dios, es bueno cantarle en su casa, con nuestros hermanos, juntos, unidos. Amén. Yo no sé si usted puede sentirlo, pero yo creo que el Señor también está sumamente gozoso porque estamos aquí. Porque si estás aquí es porque ya estabas anhelando estar juntos como hermanos, como iglesia. Amén. Dile al Señor, quiero conocerte más. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Yo sé que no es por mí, es tu gracia y tu misericordia. Por eso me has guardado, Señor. Y por eso agradecido, yo vengo hoy a tu casa, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por pagar el precio por cada uno de nosotros, Señor.
el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Esperamos tu llegada, Señor. Esperaremos toda nuestra vida, Señor, tu llegada. Seguiremos firmes, permaneceremos fieles a ti, Señor, a tu palabra, a tus promesas. Y creemos, Señor, que veremos tu rostro, Señor, y que nos darás bienvenidos, y que te abrazaremos, Señor, y que estaremos una eternidad contigo, Señor, adorándote en ese lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Yeshua, ¿alguien puede decir gracias, Jesús? ¿Alguien puede decir gracias, Señor? Te anhelamos, Rey. Te anhelamos, Dios. Ya no podemos, Señor, estar si no estás tú con nosotros. Ya no podemos seguir, Señor, si no vas tú a nuestro lado, Padre. Tú eres el motivo de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros propósitos, por el que nos levantamos, Señor, porque sabemos que somos tuyos y que tú eres nuestro, Señor. Mi amor es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Llénate de la paz del Señor y que la paz de Dios te envuelva, te llene, te sature, y que solamente sea su voz de esperanza, su voz de amor, la que escuchemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser,
y que entendamos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y que Dios ya ha vencido al mundo. Amén. Dios ya venció al mundo. Amén. Si lo crees, da un fuerte aplauso a Dios y llénate de la paz de Dios. Amén. Vamos a comenzar esta palabra del día de hoy, y si quiere anotar el nombre es Somos Libres. Amén. Mire, ¿cuántos saben que realmente somos libres? Ahorita voy a explicar por qué. Algunos podrán decir, ¿somos libres realmente? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Podemos hacer lo que queremos? ¿Somos libres realmente? Pero mire, el somos libres va mucho más allá, incluso de las cosas terrenales. Y yo quiero que vaya la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Y Jesús estaba hablando, ya sabe, con los de siempre, con los religiosos, con aquellos que se levantaban en contra de las cosas de Dios. Porque los religiosos abundan. Desde los tiempos de Jesús, los religiosos eran los que se oponían a la obra de Dios, a las cosas de Dios. Se opusieron incluso al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios, se opusieron a Él. Le arremetieron, le dieron, que hasta lo llevaron a la cruz. Los mismos religiosos lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque a veces los religiosos no entienden el mover de Dios y el mover del Espíritu Santo. El mover que en ese tiempo era a través de Jesús. Amén. Y hablaban acerca de que Jesús les hablaba esta palabra y les decía que ellos no eran libres. Versos después de lo que vamos a leer, decía que ellos no eran libres porque ellos eran cautivos, eran presos del pecado. Pero Jesús, antes de decirle todo eso, dice estos versículos 8, 31 y 32, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, cuando Jesús está hablando esta palabra, está hablando directamente acerca de lo espiritual, que la gente estaba atada espiritualmente, y una de las razones por las que estaba atada espiritualmente es por ir en contra de las cosas de Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios y hacer el pecado. Cuando Jesús se refería a esto, versículos después, es lo que les decía. Dice, ustedes son esclavos del pecado. Dice, ¿cómo vamos a ser nosotros esclavos si nuestro padre es Abraham? Alegaban los religiosos, los judíos alegaban esto. Pero Jesús les decía, sí son esclavos porque son esclavos del pecado. Y algo que debemos de entender cuando Jesús viene a nuestra vida, a través de su palabra, dice, permanezcan en mi palabra y mi palabra les hará libre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres? ¿O cómo somos nosotros libres? ¿Cómo podemos ser? A través de creer en Dios, de creer en su palabra, seguir su palabra, y que la palabra quebrante todo pecado, todo lo malo, todo aquello que va en contra de Dios y de lo que Dios quiere de nosotros, todo lo que es bueno, que vaya en contra de eso, le podamos decir es pecado. Y dice el Señor, yo los haré libres de esto, les haré libres de ese pecado, les voy a hacer libres espiritualmente. Ya no habrá cadenas espirituales que los estén atando, porque aunque no veamos el mundo espiritual, aunque la gente no vea el mundo espiritual, existe y hay opresión y hay cadenas que la gente carga, que la gente tiene por parte de espíritus, por la maldad, por el enemigo que ha atado y ha tenido cautivo a la gente. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra vida en su mano, le seguimos, escuchamos su palabra, escuchamos sus enseñanzas, entonces a través de eso nosotros podremos ser verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que repitas esto: Dios nos ha dado libertad. Repítelo conmigo: Dios nos ha dado libertad.
Realmente tú y yo tenemos libertad en Cristo Jesús. Aunque a algunos ahorita me podrán decir, pastor, pero ¿usted cree que estamos libres? ¿No nos está oprimiendo el gobierno? ¿No muchos poderosos nos están haciendo o nos hicieron quedar en nuestras casas? ¿Limitaron nuestro movimiento? ¿No nos dejaron andar en este país que la Constitución nos dice que somos libres y que podemos andar para donde nosotros queramos? Pastor, no se está contradiciendo. Porque si vamos más allá, espiritualmente somos libres y Dios nos ha hecho libres. Y esa libertad que Dios nos ha dado libertad para pensar y no dejar en un momento dado volver a esa esclavitud. Aunque ese tiempo nos han tenido probablemente cautivos, nos han tenido encerrados, nos han tenido limitados, no quiere decir que realmente seamos esclavos. Tenemos libertad, incluso aquí hemos podido salir, ir y venir a donde nosotros queramos. Obviamente con las medidas que nos marcan, pero podemos ir y venir. Entonces, creo que somos libres. Aunque la libertad, escucha, la libertad a veces cuesta, y cuesta mucho. Y lo vemos a través de la historia. Para el mismo pueblo de Israel, la libertad les costó mucho. Les costó guerras, les costó cautiverio, y en un momento, muchos años de ese cautiverio, y en un momento dado quedar libres. El Señor hacerlos libres. Y tuvieron que luchar por ello, para ser libres. Muchas naciones que fueron conquistadas por países pasaron años, pasaron siglos en esa opresión. México pasó alrededor de 300 años, un poquito más de 300 años, o menos de los 300 años, cautivos por el pueblo de España. Pero se tuvieron que levantar en armas, se tuvieron que levantar en una revolución, se tuvieron que levantar en contra del gobierno con tal de obtener esa libertad de ser independientes, de ser un país independientes y no pertenecer a otros. Amén. Aunque esas libertades muchas veces tardan años. No estoy diciendo que esto va a tardar años. Pero escucha, a lo que voy aquí, porque muchos podremos tener muchas posturas mentales en este tiempo y en este momento, aún hasta ahora podemos tener en nuestras mentes diferencias acerca de este tiempo que estamos viviendo. Pero lo que no nos podemos permitir es que nuestra mente esté cautiva por todo lo que dicen. Si usted escucha los noticieros, si usted escucha los medios de comunicación, si usted escucha o lee las redes sociales, usted se dará cuenta cómo nos quieren tener en temor, nos quieren tener en miedo, nos quieren tener azorrillados. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Y cada vez nos quieren meter más y más miedo. Y muchas de las frases muy comunes, escuchen, que dicen: esto no va a volver a cambiar, esto ya no va a ser igual. Y eso quiere que se te meta en tu mente. Y la gente dice: acostúmbrate, acostúmbrate. ¿Sí lo has escuchado? Cuando alguien dice: es que esto no puede seguir así, es que esto no puede ser así, no podemos vivir en estas condiciones, la mayoría de la gente la va a escuchar decir: acostúmbrate. Iglesia, yo no me quiero acostumbrar a esto. Yo no me quiero acostumbrar. Yo no sé tú si te quieras acostumbrar. Yo quiero que levante la mano entendiendo esto, la pregunta que le voy a hacer. Levante la mano si se quiere acostumbrar a esto. Así que usted, si no se quiere acostumbrar a esto, no haga caso
a lo que dicen. Espérenme, no me malinterprete y no vaya a otros por allá vayan a decir, no haga caso a nada de esto. No haga caso a esas palabras que dicen, acostúmbrate. Esto ya va a ser así. Por siempre vamos a estar separados. Ya no vamos a volver a tener acercamiento social. Eso es lo que la mente del mundo dice y dice y dice. Pero nosotros, como libres en Cristo, como la libertad que Dios nos ha dado, no podemos quedar cautivos en esos pensamientos. Mire, podemos ceder un tiempo, y ya hemos cedido un tiempo. Dice el pastor Dante Gebel, no me pidan que sea prudente, ya he sido prudente. Más o menos le di como él. Ya he sido prudente. Ya hemos sido prudentes. Ya les hemos dicho, seamos prudentes. Y podemos seguir siendo prudentes en cierta manera. Pero ya hemos sido lo suficientemente prudentes. Ya hemos tenido 4 meses. Ya hemos estado 4 meses. Ya les hemos dicho, miren, la palabra dice, seamos prudentes. El prudente ve el peligro y se aleja. Pero ya hemos sido prudentes y no vamos a permitir, escuche iglesia, no puede usted permitir, ni yo puedo permitir que esta situación siga igual. Tenemos que levantarnos. Y esto va a que si en un momento, escuche iglesia, yo he estado pensando en mi mente que si es necesario levantarnos como sociedad, en otros países están levantando, porque es el interés de ciertos grupos que esto siga así. Y las cifras que nos dan a nuestros ojos pueden seguir siendo alarmantes. Es lo que la Secretaría de Salud nos está haciendo todos los días. ¿Sabe por qué le da audiencia los medios de comunicación? Porque lo único que nos dicen, mira cuántos infectados, mira cuántos muertos, para que estemos atemorizados. Pero aunque estemos por un tiempo, aunque por un tiempo hemos cedido o cedamos a estas circunstancias, iglesia, escúchenme esto, debemos de buscaremos el momento de tomar la libertad. Y la palabra de este día es: nunca pierdas, escucha iglesia, nunca pierdas la esperanza de ser libre de lo que estamos viviendo. Nunca pierdas la esperanza de que las cosas pueden volver a ser como antes, en el sentido en el que podamos ser una sociedad que se pueda acercar, que se pueda abrazar, que se pueda saludar, que se pueda externar el amor que hay en nosotros mismos. No perdamos ese anhelo, ese deseo de volverlo a hacer, porque un grupo, una minoría nos esté diciendo, esto va a durar por todo el tiempo, esto acostúmbrate que esto va a ser la vida de aquí en adelante, que vas a tener que ir a los restaurantes, que vas a tener que ir a los parques y vas a tener que estar distanciado a tantos metros para que puedas estar en ellos. No podemos acostumbrarnos a eso, no podemos permitirnos eso, y en algún momento, si tendremos que levantarnos, nos habremos de levantar. ¿Cuánta gente se ha tenido que levantar para ejercer sus derechos? Y probablemente han muerto muchos en esa lucha. Y no podemos ser una generación, escucha, no podemos ser una generación de aquellos que dejan que esto exista por todo el tiempo que tengamos por delante. Si habremos de morir, si habremos de dar nuestra vida para que haya libertad en este mundo, en el tiempo de existencia de este mundo, si habrá que hacerlo, si habrá que en un momento dado levantarnos, iglesia, lo tendremos que hacer. La iglesia primitiva se movía, lo hacía aún sabiendo que su vida estaba expuesta a los leones, a ser ahorcada, a ser decapitada, a ser crucificada. Esa era la iglesia. Y esta iglesia, a lo mejor son otros tiempos, pero seguimos siendo la misma iglesia. Y yo creo que en algún momento, si las condiciones, escucha esto, y no me trate de loco,
No quiero que me trate de esa manera. Ni que ya se le zafó, ni que ya se le botó, no. Estoy hablando de una posibilidad que habría de estar en nuestra mente si realmente queremos que las cosas y la sociedad, la humanidad, la comunidad viva libremente, como lo manda nuestra Constitución. Nosotros pudiéramos ejercer nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos está diciendo: somos libres para andar donde queramos. Pero yo creo que en algún momento lo podremos hacer. Si Dios así lo dispone, que la iglesia se levante, yo creo que lo podríamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se levantarían? Con machetes, con rastrillos, con lo que sea. La misma palabra decía, cambien sus hoces por armas, sus azadones por armas. A lo mejor no somos militares, a lo mejor no somos guerrilleros, pero podemos tomar cualquier otra cosa, nuestra propia palabra. El pastor Martin Luther King fue un hombre que peleó. Fue un pastor, pero peleó por la libertad, peleó por la abolición de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Y dices, ¿cómo es posible que un pastor, cuando debe ser pacífico, cuando debe de ser manso, cómo se va a levantar? Pero mira, si vemos la biografía de Martin Luther King, no fue un hombre que se levantó en armas, fue un hombre que exigió la libertad, exigió abolir la esclavitud, con manifestaciones, con unas masas de hombres y mujeres que se imponían ante las autoridades y demandaban esa libertad. Yo creo que tú y yo y la iglesia de Jesucristo somos muchos. ¿Cuántos dicen amén? Somos muchos. Y yo creo que si en un momento dado nos levantamos todos con autoridad, con valentía, creo que podremos hacer muchos. La semana pasada hablábamos, unidos podremos más. Unidos como iglesia podremos más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y yo lo creo. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Dile al Señor, prepárame. Miren, la resignación jamás, nunca o no siempre es buena consejera. No podemos resignarnos. Usted no se resigne a vivir en todos los ámbitos. No se resigne a vivir peleando. No se resigne a vivir en una relación tóxica. No se resigne a vivir a lo mejor limitado en su economía. No se resigne a muchas cosas. No se resigne a vivir triste. No se resigne a vivir desanimado. No se resigne a vivir atado. No se resigne a vivir escondido. No se resigne a vivir que no nos podremos abrazar. No se resigne a eso. No es una buena consejera la resignación, porque si la vemos a la palabra de Dios, está en contra de ella. Amén. Mire, si somos esclavos, que lo seamos por Cristo. A Cristo solamente seamos esclavos para Él. Amén. Tú y yo, iglesia, debemos de ser la resistencia. No queremos acostumbrarnos a esta supuesta nueva normalidad. Deséchela. No la acepte. Y no estoy diciendo que no respete a lo mejor. Escucha, no me malinterprete. No le estoy diciendo, mire, ya no use cubrebocas, ya no se eche gel, ya no las indicaciones que le dan en la calle, en los negocios. Yo le estoy diciendo que se levante contra eso en este momento. Pero no se acostumbre a esto. No se acostumbre a esto. Escuche, el desierto, aunque todos pasamos por un desierto, aunque el pueblo de Israel pasó por un desierto, el desierto es transitorio.
Dile al que está a tu lado, esto es transitorio. Pero recuerde esto, Dios nos ha dado una tierra que fluye leche y miel. Ya nos las dio. Una tierra de bendición, una tierra buena, una tierra donde podamos gozarnos con todo lo que Él nos da. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos ha destinado para vivir en esa tierra. Y no estoy hablando solamente del cielo, sino en este lugar, en este tiempo, Dios nos ha dado esa promesa de lo que es leche y miel. Está hablando de bendición, de prosperidad, de alegría, de gozo, de tranquilidad, de paz en nuestro corazón. Nadie se puede permitir vivir angustiado por un virus, por una enfermedad. Que sus días estén dependiendo a que si se va a enfermar o no se va a enfermar, que si la va a librar o no la va a librar. No puede estar su vida atada a lo que algo tan pequeño pueda hacer con usted. ¿Sí me doy a entender, iglesia? No podemos darle nuestra voluntad a eso. Nuestra voluntad está en Dios, nuestro Señor. En Él está nuestra voluntad. Amén. Gálatas 5:1, con esta cita terminamos. Gálatas 5:1. Y yo espero que esta pequeña palabra que hemos escuchado el día de hoy quede en tu corazón y en tu mente. Gálatas 5:1, palabra de Dios para todos, se lo leo yo en esa traducción. Dice así: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Mantengámonos firmes en esa libertad y no vuelvan a la esclavitud. Amén. En primero, no vuelvas a la esclavitud de la cual Cristo nos libertó. Una de ellas es al pecado. No volvamos al pecado, no volvamos a aquellas cosas que antes hacíamos, que no conocíamos a Cristo. Pero en esta actualidad, en el momento que estamos viviendo, no permitas hacerte esclavo del mundo. No permitas que seas esclavo de los gobiernos. No te permitas ser esclavo de unos cuantos, porque ya Cristo nos libertó. Él nos ha dado libertad. Mantengámonos firmes en esa libertad. Y sobre todo aquí en esta mente, no te dejes gobernar por las palabras del diablo, por las palabras del enemigo, que están así todo el tiempo hablándonos a nuestro alrededor. Tú no escuches esas palabras. Antes cree la palabra de fe que el Señor nos da, que algún hermano nos da. Y si algún hermano te dice: eso está feo, eso va a ponerse peor, esto ya no va a cambiar, dile: hermano, confía en el Señor. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Dile que está a tu lado: esto va a pasar. Ya tardó, pero va a pasar. Va a pasar. No vamos a vivir eternamente así. Amén. ¿Sí lo creen? Denle otro fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno. Dios es hermoso. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús.
el Señor con ustedes y vamos a usar la palabra de hoy y declarar que este tiempo va a pasar porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga.